lo acabo de inventar. Míralo porque no te puedes morir porque esto Un tienes tío que que le volverlo a pegaba con vivir. una silla cuando tenía 4 años. Entonces llega arriba y ahora hay que bajar. Entonces es como, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Wow. Esa cita la trajimos de el señor de la Barca, Calderón de la Barca, escritor español. Y este es un poema que está en uno de sus libros, que se llama La vida es sueño. Y que es en efecto lo que vamos a hablar, a reflexionar, a cuestionar el día de hoy. Un tema que creo que como seres humanos no estamos exentos. Por mucho, por poco, de alguna manera estamos vinculados. O sea, sí o sí los sueños tienen una vinculación importante en el mundo imaginario, en la realidad, en la Eso. psicología, en el arte. Y vamos a ver qué tanto influye en cada mundo, en cada dimensión del ser humano. Qué bueno, vamos a empezar. Muy bien. Bien, entonces, bueno, vamos a tratar de no alargar tanto la introducción que de repente como que hablamos Nos mucho. vamos en volada. O, Sí, eh, o en... Es como anti-volada, en verdad, porque es como que no sabemos de qué hablar. claro, empezamos así muy confuso y luego como que entramos en calor. Pero entonces aquí entramos con la primera A pregunta. ver, espere. Para entrar en calor, yo me voy a poner polémico. No, mentira. Bueno, Quiero hacer mi mea culpa. ¿Me da espacio para hacer mi mea culpa? ya, ¿sobre qué? ¿Le parece? Pero no se haga la que no sabe. Ya, No. así Precisamente como de, quien no quiere la cosa. precisamente de eso quiero hacer mi mea culpa. Ujú. Yo creo que de repente he sido muy pesado con usted. Ya, yo creo que Y le nos quiero... emocionamos ahí en la... Sí, no, y asumo mi responsabilidad, Ujú, asumo mi egolatría quizás, porque yo creo que finalmente por eso es que quizás me pongo pesado inconscientemente, ujú. porque, no sé, para quedar bien, para decir algo chistoso, como para... Entonces, poco a poco yo creo que los dos, pero hablo solo en mi caso ahora, ir aprendiendo para ir poder ser, ir poder hablando, poder hablar, error, 04, poder hablar cada vez más de corrido y más espontáneo, más auténtico, sin tener que ni enojarse a propósito, ni seguir un estereotipo, ni decir cosas pesadas y desagradables, que yo de repente no me doy cuenta. Y quizás Eh, estoy muy acostumbrado a mi ex podcast, que era como altamente gruñón. bueno, no sé si estoy justificando la cosa, pero yo creo que es parte de lo que estamos aprendiendo. Eso. Porque Entonces, aquí, sí, nosotros vamos hablando y yo creo que los nervios también claro. nos toman ahí un poquito y nos hacen mostrarnos diferentes a lo que realmente somos. Entonces, agradezco mucho ese comentario. También entiendo que no es de mala intención. Mm, Sí. Igual me divierto mucho ahí en nuestras reflexiones, Voy a pero tratar de está que esas tallas sean un poco más desde la sabiduría que desde el orgullo, el ego, o lo que sea, o como llamarlo. No sé, está pero bien, ¿no? Yo creo que mientras nos tratemos con respeto y todo, está bien. Y bueno, ahora sí, para entrar en mayor calor. Se besuquean para cortar la tensión. besito virtual. Bueno, entonces los sueños. A mí me pasa con los sueños que, bueno, la explicación como desde la psicología nos habla mucho del inconsciente, nos habla de que el cerebro necesita como procesar toda la información, entonces
también omite detalles porque si no se saturaría y hace como una limpieza cuando uno se queda dormido, entra en una fase profunda que se conoce como la fase REM y Eso, ahí ¿cuántas fases tiene el sueño? tiene ¿Cuántas 4. son? 4. Ujú. Y en esta fase como que uno está pues súper profundo y ahí empiezan los sueños. Y estoy como de acuerdo porque claro, es como todo el procesamiento de información, pero también, y bueno, creo que no lo pusimos en la pauta, ya aquí improvisando, con lo de los sueños premonitorios, porque igual hay una ¿Verdad? parte No está en la que pauta. no lo pusimos. Y siento que eso, en mi caso personal, porque bueno, espero aquí no quedar como una loca, pero siento... Brujita, no loca. Brujita bonita. Ya, Ya ya la cagué empezamos de nuevo. fuerte. Está bien. Claro, o sea, bueno, y bueno, la explicación que hay, que son como estos estados de déjà vu, en donde uno analiza muchos factores y como que está todo el rato analizando información con los sentidos. Y dicen que entonces uno se adelanta a eso, entonces uno sueña ciertas cosas, pero ¿cómo hace quizás para soñar cosas que pasan en donde ninguno de tus sentidos lo percibió antes? O sea, igual A ver, estamos... sí, yo quiero hacer una pequeña acotación, porque puede que los sentidos lo hayan sentido, pero tú no fuiste consciente de que lo sentiste. Claro, esa sería como la explicación más lógica. Ah, O sea, esa era como la parte introductoria de la explicación, como tus sentidos están todo el rato trabajando y recibiendo información y seguramente ahí entró esa información en donde después se manifiesta en un sueño. Digamos que esa sería una parte, pero es ¿qué que pasaría cuando los sentidos no han experimentado ninguna de las informaciones eso es lo y aún así interesante. te llega? O sea, Ujú, ese es mi claro, cuestionamiento, esa es porque la claro, parte... ujú, En verdad ese vendría siendo el verdadero sueño premonitorio. exactamente, claro, porque no sería que fue un análisis de la información, no, ya eso es, sino la premonición de que te llegó eso sin tener nada de base detrás. Sí. Claro, o sea, súper interesante. Aquí como primera pregunta, si creen o han tenido algún sueño premonitorio que se haya manifestado sin tener quizás que porque bueno, no sé, ponte tú cuando ya me vi una película donde era el apocalipsis y mataban a todo el mundo y al otro día me sueño eso, o a la semana o al mes. Es como ya, o sea, viste eso y tu cerebro lo procesó antes o después. Entonces quería traer a cotación la serie que vimos del Hombre de Arena, Sandman. Sandman. Y bueno, yo no sabía que había como en la mitología, bueno, no sé si es mitología, pero es como En la en la cultura cultura inglesa. inglesa, ajá, hacían como la representación de que el hombre de arena te colocaba arena en los ojos para inducirte a un sueño y darle forma al sueño. Y bueno, o sea, a mí me pareció súper interesante. Es una especie de Morfeo para el lado americano, el lado gringo. Claro, que encontré súper interesante la forma en la que como que detallaban, o sea, no sé, de por sí como la mitología y esas analogías las encuentro geniales, entretenidas. Pero más allá de eso, como la asociación que hacía con los sueños, ¿no? Porque los sueños, bueno, desde la parte en la que uno duerme y aparecen imágenes, pero también desde los sueños en donde tú estando, no sé, despierto, también te imaginas cosas, te imaginas tu futuro y bueno, lo que hablábamos hace un ratito sobre la mentira de uno de los personajes que como que le quería hacer ver al mundo que era necesario pues ser real y decir la verdad todo el tiempo. Y resulta que también las mentiras eran una forma de protección. Bueno, desde lo que mostraba un poco en la serie. Pero más allá de eso es que era como la mentira, bueno, un sueño que todavía no se había cumplido. Sí. Sí, wow. Me sorprende que siento que eso es tirar toda la carne a la parrilla de una. Se me... Yo esperaba elevar un poco de a poco.
la intriga respecto a la conversación, pero lanzamos de una con eso que yo lo encuentro fuertísimo, que es como que uno podría decir que toda la gente que miente o que es poco honesta, en verdad no es que mienta, sino que está persiguiendo un sueño nomás. O que Entonces, son soñadores. sí, entonces ese mentir o ese engaño y autoengaño vendría siendo solo el perseguir el sueño desde quizás el miedo, pero que en el fondo es tan humano que al final podría simplemente llamarse el perseguir un sueño. Entonces se mienten a sí mismos también para tratar de aspirar a algo que ellos buscan, Claro, ahora me acuerdo, que o sea, uno busca también. me acordé de la serie esta que te gusta de One Piece, del Rey de los Piratas, que bueno, yo no sé, yo lo miro desde afuera y no me vayas a odiar, pero él desde el principio dice como ya, yo soy el Rey de los Piratas. Y es como que uno lo ve y es como, no. Porque, no sé, está chiquito, de repente es como que le falta mucho para ser líder, es como impulso, yo aquí. Ajá, ajá, continúe, Claro, es bueno, entonces, buen análisis. bueno, tiene un montón de comportamientos como de un niño, pero cuando se empieza como a enfrentar a ciertas cosas, va demostrando de a poco que se va creando como el rey de los piratas. Entonces va siendo en cada batalla que va superando un poco superior a sus rivales piratas. Entonces quizás en el presente, en su presente, no es, pero se va construyendo a partir de ese sueño que es como su meta y a la final es como su realidad, que uno desde afuera lo podría ver, o sea, lo digo yo desde afuera porque como no soy tan fan, entonces lo puedo ver así como... Sí, y más allá del mundo fantástico de las caricaturas y los monitos, en la realidad yo lo veo tan simple como el autoprogramarse, cuando uno se dice como soy tonto, soy tonto, soy tonto, o cuando uno se dice soy inteligente, soy inteligente, soy inteligente. Y de todas formas siempre va a ser más positivo también perseguir un sueño o una visión positiva, en el fondo. Si uno se repite a uno mismo como soy inteligente, voy a poder lograr esta prueba, aunque quizás aún la prueba ni siquiera haya llegado, eso te prepara igual con un optimismo y algo como más constructivo que si uno se repite, no voy a poder, soy tonto, etcétera. Claro, claro. Bueno, yo creo que eso se ha hablado muchísimo y es como un tema muy de moda ahora, siento yo, como las afirmaciones y que te tienes que tratar eh, con validación, con que eres capaz. O sea, todo bien, creo que eso ya está, se entiende, pero quizás a lo que voy es como que a veces la gente no te cree, por decir, en lo que en el momento no ve que está pasando, porque en el momento puede que sea una mentira. Entonces, eh, no sé, bueno, hablo de una de las cantantes que quizás yo lo que admiro de ella, lo que encuentro genial es como esa perseverancia y como, no sé, esa calidez humana, o al menos eso que refleja, que es ¿Quién? que, bueno, Ah, no. lo voy a decir No, porque porque me después cae no, eso. seguramente nos va a demandar ella después de que digamos su No, nombre porque públicamente. no, no, al contrario, que nos contacte. Ya, entonces su nombre empieza con S, ¿Con ese? con SH o no. No, Ah, ya. bueno, con K. Carol G. Ah, ya, bien, no, yo estaba pensando en esta otra. Bueno, en Shakira tiene algo parecido. No lo diga, ella nos va a demandar. Bueno, ahí pensé. Eh, esta cantante encuentro que cuando empezó y ella hizo como todo un trabajo así como o sea, se preparó para eso y en ese momento ella se concebía como que iba a ser la mejor cantante tanto de Colombia como del mundo. Es colombiana. Ujú. Mira. Y entonces ella, en ese momento, que se veía como muy chiquitita, como muy apenas empezando, y fue igual construyendo como su imperio y todo, y como construyendo las redes. Entonces uno podría decir, y siento que es lo que pasa mucho en este camino de, no sé, de arte o de esta construcción también
un poco de las redes y de crear una comunidad, es que al principio como que la gente no te come mucho el cuento hasta que ya no te ve que tú tienes algo, no sé, Oculto. no, que ya ven como tu potencial. Mm. Pero para ver tu potencial tampoco te lo demuestran. Es como el cuento de los trabajos. Te piden años de experiencia, pero tampoco te dan la experiencia. Entonces es como un jueguito así. Eh, o sea, yo admiro mucho eso de ella. De repente, claro, que una que otra canción es como muy, muy comercial. Bueno, pero más allá de eso, es que siento que se ha preparado para llegar ahí. Y eso yo lo destaco mucho. Porque no es como que fue por suerte, por bonita, no, ha trabajado para eso. Entonces en su momento quizás todo el mundo diría es una mentirosa, o sea, porque retomando aquí, pero no, era una soñadora. Entonces es como eso, como la línea tan finita entre ser mentiroso y vivir siempre una mentira y no llegar a ese punto de realidad. O estar construyendo tu sueño y llegar al punto en el que tu sueño se vuelve tu realidad, pero porque todo el rato lo estuviste ahí construyendo. Buena esa, me hace pensar tantas cosas que no sé si son para conversarlas en este capítulo. Pero respecto como a como los incentivos que hay culturalmente, que Ujú. como que al final, más que castigarte por ser un mentiroso, te castiga por no cumplir tu mentira. Porque si eres un mentiroso, pero te vaya al agua con tu mentira, ya, igual bien. Como que está bien visto. Pero si eres mentiroso y como que tampoco como que te creís mucho tu mentira, me voy inseguro, este weón no sabe, etcétera. Entonces, como que al final quizás nunca importó mucho la verdad. Como que era el sueño, si tu sueño era bonito o feo, daba un poco lo mismo. Lo Ujú. importante era que tú te creyeras tu sueño nomás. Entonces me imagino en ese camino, por ejemplo, de la Karol G. Ujú. Ella creyó en su sueño, entonces perseveró hasta que su sueño y su realidad se hicieron más similares. Y la gente dijo como, buena, sí, ella es esto. Claro, Pero pero muy quizá, poca gente, claro, no sé, como lo que quiero resaltar un poco de ahí, es como que mucha gente no te cree mucho al principio, o no le creía mucho al principio porque desvalorizaba eso. Era como, ya es un sueño, es imposible, sí, como la percepción de imposible. Y claro, está entre luchar contra eso, que la gente en ese momento concibe como que está tirando pues al aire. claro. Y resulta que, claro, que esa era su verdad, o sea, ella no estaba inventando, era que para allá iba. Entonces quizás es como también la presión, porque pueden haber muchos sueños, yo creo que eso también es tan complejo. Ponte tú como en los niños, que de niños como que se sueñan muchas cosas, pero luego como que están los golpes de realidad, en donde claro, hay situaciones que hacen que sea muy difícil cumplir esos sueños, pero muchas de esas situaciones también son porque se convencen a sí mismos de que eso ya no es para ellos. Mira, igual que cómico que hayáis sacado al aire One Piece, porque ahí es un gran tema los sueños. Como Mm. que hay ciertos piratas, porque está como los piratas y los marinos. Y hay ciertos piratas que la filosofía es como mientras los sueños existan, la bondad prevalecerá. Entonces hay muchos piratas, como líderes, como los personajes bacanes, así, que viven y mueren por los sueños de la humanidad, ni siquiera solo por sus propios sueños. Entonces existe como esta como ultra defensa, como lo que hay que defender son los sueños de la gente. Como que ya casi dejando un poco de lado la realidad. Ujú. Bien, aquí yo también quiero aclarar que cuando Francisco se levanta, no es porque me deje hablando sola, sino porque está acomodando la cámara. Que de repente veo los videos y veo que yo estoy hablando y tú te paras y yo creo que la gente debe pensar, ya le Se valió. aburrió. Sí, se aburrió, le dejó hablando sola y ahí. No, no me dejó hablando sola, es que se fue allá a Sí, la cámara. todavía no tenemos el equipo premium como para poder tener una cámara automática que se vaya
Pero lo tendremos. Lo tendremos. Está Aquí ahí, ese sueño lo cumpliremos. estamos soñando. Que yo creo que también me pasa que me siento muy identificada porque tengo tantos sueños y siento que quizás en un punto en el presente pueden verse muy, muy imposibles, pero siento que va a llegar un punto en el que coincidan con la realidad y es ahí cuando les voy a decir, no estaba mintiendo ni soñando, sino que estaba construyendo ese sueño. Ahora, ¿cómo podemos marcar una línea? Porque es peligroso obsesionarse con un sueño también. Porque uno puede terminar preocupándose demasiado del resultado o de convertir ese sueño en realidad y dejar de lado el vivir con el relajo, la fantasía, la belleza que conlleva un sueño y olvidarse de experimentar así como libremente, como uno podría hacer en un sueño. Bueno, es que es una línea ahí muy finita, ¿no? Entre no perderse, pero también no perder la meta. Yo creo que es un poco como el cuento cuando uno va al cerro. Que uno va, no sé, al principio, a mí me pasó la primera vez que yo me monté en una montaña, que yo decía, ¿qué es lo fascinante de esto? Y la cosa era que yo pensaba que cuando llegara al punto máximo de la montaña iba a encontrar algo así, pues lo más maravilloso de este mundo. Y era como lo mismo. Entonces llegué arriba y ahora hay que bajar. Entonces como, o sea, qué gracia. Exacto, qué buena también Qué analogía. gracia. ¿Qué me pasó? O sea, literal, no sé, como a los 8 años, que fue la primera vez que fuimos con mi mamá a montar una montaña. Una montaña. Entonces, como que todo el mundo habla de subir. Ya, y entonces, y luego baja uno y es como, no le encontré ninguna gracia. Pero ya después es como, la gracia es subir, ¿no? La gracia es darte cuenta que te funcionan las piernas, darte cuenta que qué rico sentir el cuerpo mientras subes, sentir el aire, ver los árboles, no sé qué, A mí me y pasó que llegar. Y luego es como, ay, ahora vuelvo y bajo. Pero eso, es como no pretender que cuando esté arriba llegue al éxtasis y luego bajo, o sea, y no. Porque yo creo que eso también pasa con los sueños y con los propósitos, no sé por decir, la gente que aspira a tener o una familia o un trabajo y llega y tiene el trabajo, tiene la familia, es como, ah, era esto. Y ya, y entonces quieren y cambian de sueño y cambian de quizás sueño. eso es lo más común Sí, sí, actualmente. sí, sí, es Como que cumplir lo que deseas y darte cuenta que quizás no era lo que deseabas realmente o que no es suficiente. O Que yo sea, creo es que que igual se yo creo. mezcla, Ay, se perdón, mezcla ya. con otras cosas, se mezcla con otras cosas que no son mucho el tema también. Como el tema de, no sé, ciertas costumbres culturales de buscar siempre más o de también el foco en el resultado. A mí me pasó mucho que aprendí mucho del proceso cuando hacía más trekking y senderismo, porque en un principio era como, claro, ya la meta es llegar arriba y bien, no sé, ver toda la cuestión y uno se cansa más cuando lo hace así, ¿De qué? el subir un cerro. Si uno va preocupado de cuándo vaya a llegar a la cima del cerro, uno se cansa más, lo disfruta menos, lo pasáis peor. Entonces fue un arduo camino Yo creo de que eso fue lo que me pasó. acostumbrarme. Yo Mm, igual estuve años haciéndolo para lograr acostumbrarme a no preocuparme de llegar a la cima y empezar a ver los bichitos y los arbolitos y la vista y de repente pasáis por lugares más húmedos y como que cambia el aire y como que todas esas cosas al principio uno las ignora por la obsesión con la meta, que Claro, pero pasa un es poco con los sueños. que pasa, es que claro, ahí el punto es como obsesionarse con que hay una parte final, no sé, como en las películas, como los finales felices, como que cuando cumples este sueño vas a ser feliz para siempre, que si tienes esta cantidad de dinero vas a sentirte realizado, que si tienes esta persona vas a sentirte completo. Y es como, ah, ya tengo esto y no. Entonces el problema no es lograr ese sueño, el problema es la constante insatisfacción, es la percepción también de menos.
de ser menos o que necesitas algo extra para poder ser feliz y estar tranquilo. Claro, claro, en valorizar lo que se tiene. Ya, pero eso sí, creo que nos estamos yendo un poco del Bastante. tema, así que Sí. podemos retomar la pauta, quizá. Ajá, ya, a ver. Que como por dónde la empezamos, porque es que me fui por el lado de las mentiras. Justo por todo el lado contrario, pues, de... Ya, pero bien, ahí podemos hacer esta recapitulación del capítulo de las mentiras, súper bien. Hablamos del Sandman, del Morfeo, que eso era interesante, que el Morfeo era el hijo de Hipnos. De Hipnos. Hipnos, el verdadero padre de los sueños era Hipnos. Ujú. Morfeo después solo le daba la forma, era un empleado. Morfeo era el dador de formas. Y me acordé que Satman le decían así, ¿no? El dador de formas. ¿Verdad? Y eso igual lo encontré súper interesante. Ya, ahora hablemos de más, según yo, más. No sé, si yo buscara un podcast en donde hablan de los sueños, yo esperaría escuchar sueños divertidos, esperaría más concreto, ¿no? Ya, Cuente su sueño más traumático. los sueños Subiendo la vara. típicos, los sueños típicos. No, pues no vamos a hablar de sueños típicos. Bueno, ya. Sí, es que igual en verdad está buena ese, no lo pusimos en la pauta. Como sueños típicos y su significado. Que Ujú. tampoco lo tenemos, pero que podemos quizás discutir al respecto. Por ejemplo, cuando uno sueña que se le caen los dientes. Ese estaba pensando porque es muy típico. Y el otro día estaba leyendo, o sea, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver también como con la exigencia, porque decían que los dientes es como la parte, por decir, representativa, saludable del rostro. Entonces, si en tu rostro se ven los dientes mal o dañados, sin dientes, te ves o más viejo o sí, mal. Espérame, me entró una pregunta. Los sueños van cambiando igual, mientras va cambiando la humanidad. Ajá, Porque hubo un momento en donde tener los dientes hechos mierda era sinónimo de estatus. ya. En el tiempo de... Ya no sé, que en 1900, o sea, 1800, no sé cuánto, del 1000 no sé cuánto. Pero cuando digamos que, claro, no existían los baños, el aire estaba un poco más denso. Pero claro, eso era Déjeme porque... terminar. Perdón, me emociono. Entonces, en ese tiempo se asociaba el tener los dientes hechos mierda con el prestigio y la riqueza de poder acceder a los dulces. Porque los Ujú. dulces eran cosas caras en el momento que se crearon y existieron. Era solo la gente de más poder y de más lucas que podía comprar dulce. Entonces tener los dientes hechos pico era como, él tiene plata porque come dulce. En ese tiempo, cuando la gente soñaba que tenía los dientes bonitos, era malo. Era como, soy pobre. Qué interesante, no me había puesto a pensar, pero... Luego de eso, por favor, continúe un poco con un monólogo porque voy a ir a buscar algo interesante para este capítulo. Ya. Ta, 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 ta. Dale. Ay, no sé, bueno. ¿Qué otro sueño típico? Qué presión. No sé improvisar, qué horror. Ya. No duró mucho la ausencia. Qué bueno, Traje mi porque... diccionario de los sueños. Vamos a mostrarlo en cámara para el público. Diccionario de los sueños. Compre el suyo por 1999. Ah, aquí haciendo promoción. Me encantó ese librito así tan chiquitito. Bueno, Un los regalo, otros por sueños... favor, un saludo también al aire a mi amigo Lucas por este gran regalo. Buenísimo. Grande Luquitas. Relleno. No sé, es que ahora se me bloquearon todos los sueños comunes. ¿Qué otro sueño? Mi sueño típico, y yo creo que tiene que ver como con el miedo a... Aunque hace rato no lo he vuelto a tener. Que hablar, o sea, como que yo iba a hablar y no podía. Y era un sueño muy recurrente. Y cuando empecé como a empezar a darle como más valor a lo que decía, quizás hacer un... O sea, igual sigo siendo tímida, pero menos tímida. Y como a proyectar un poco más las cosas de mi carrera y todo esto. Como que ha sido un sueño que ya no se me presenta tanto. Pero antes lo encontraba bastante diciente. O sea, no lo entendía.
Después empecé a entender que lo que me daba miedo era que mi voz no se escuchara. Mm, Y claro, y eso también, bueno, no sé, un poco en la pauta o lo que estaba leyendo, que los sueños también te pueden cambiar o transformar. O sea, claro. porque son mensajes de tu inconsciente en que quizás de manera consciente, ya sea por filtros, por miedos, no eres capaz de enfrentar. Pero cuando les das una forma y les das un valor, también encuentras que tienes que cambiar eso para que no se sigan presentando. Sí, o sea, y aparte, perdón, ahora me olvidé la palabra que usaste, pero finalmente igual el sueño es una realidad más. Entonces Ujú, te cambia eh, porque es como la vida misma también. Como mm, que tú te despertáis y es como que viviste el estar ahí tomándote una cerveza con tu amigo de años, qué sé yo, o el sueño que hayáis tenido. Entonces por eso al final uno no puede tampoco decir como ignorar los sueños o decir que no te enseñan o que no te pueden cambiar la vida, incluso tu vida lúcida, porque claro, finalmente son vivencias. claro. Y bueno, también lo que se analizaba en la época de Sigmund Freud con respecto a los sueños, que puede que ahora esté un poco funado, pero igual él hizo, no sé, fue un pionero y también como que sus reflexiones un poco absurdas también favorecieron ese camino. Y es No, que el hecho que, no, bueno, no vamos aquí a justificarlo ni a nada, simplemente a lo que voy es que él analizaba la forma en la que los sueños también, bueno, lo que estamos hablando, daban esos mensajes para definir de dónde venía ese miedo profundo. Entonces, y esto lo rescato mucho porque me pasa, ponte tú, con mi mamá. Ella me pregunta, nada, que me soñé tal cosa. Ella sueña muchas cosas. Es impresionante. Y yo digo, ella escribe un libro y hace todo un cuento, toda una historia, o sea, así como a los Harry Potter. Que eso decía, ¿no? Que Harry Potter fue un sueño de la autora. ujú. Bueno, y ¿qué le digo yo? ¿Qué fue lo que entendí? Los sueños, uno lo que se tiene que preguntar es cómo se sintió. Porque es que Exacto, eso mismo quería decir. no es lo mismo para mí un león o un león para ti o un león para otra persona. Entonces, para mí puede representar, por lo comunitario, pues, puede representar poder, puede representar que es un rey, puede representar majestuoso, qué sé yo. Pero para otras personas puede representar un peligro, puede representar una amenaza, puede representar que me voy a comer, que me voy a morir, comido por un animal salvaje de la peor manera. Entonces, la energía que te da esa representación también implica mucho lo que hay detrás de ese sueño. Entonces, sí, lo primero que hay que entender es como la pregunta, ¿qué es lo que significa esto para mí? ¿Qué es lo que yo sentí? ¿Cuál fue la emoción que primó en ese sueño? Eso. Fijarse más en las sensaciones que en los significados, porque acá lo había encontrado y ya lo perdí. Acá está. No. Los dientes sanos representan éxitos laborales y económicos. Los sucios, dañados o que se caen predicen pérdidas o rompimientos. Entonces, claro, yo me imagino que en este caso es como muy, muy literal el significado. Pero depende siempre del significado que uno le da a los símbolos, a las palabras, a las cosas. Porque sí, pues así como el ejemplo que tuviste estaba perfecto. Como que en el fondo una silla. Una silla para una persona puede representar el trauma de su tío que le pegaba con una silla cuando tenía 4 años y para otro puede significar como el lugar de descanso después de que su tío lo hacía, de nuevo con el tío, después de que lo hacían trabajar 24 horas seguidas, él llegaba a su silla, una silla de mierda, pero él podía sentarse ahí y descansar como nada. Claro, entonces, Entonces, claro, para uno representa la amenaza y el dolor y simplemente para otro es como el representa la descanso. esperanza, claro. Entonces, al final, como todos también le vamos dando significados distintos a las cosas, al final influye mucho de qué siente uno dada el símbolo, la imagen, que va, al final o representa amenaza o representa bondad. Claro, y ahí casi que simplificándolo porque es como bueno o malo ya. O me sentí bien o me sentí malo. Pero es un poco así, yo no creo que sea simplificarlo. Ya casi como tú te despertáis y hay pocos sueños que no están así.
pero tú te despertás y decís al tiro como pesadilla o sueño. No hay mucho que pensar. A menos que sea estos sueños largos en donde tienen pesadillas, sueño bonito, bueno, viaje, toda la cuestión junto. Que ahí ya es como Pero para es que analizarlo así. hay sueños que tú no puedes definir si te sentiste bien o mal. Pero es que eso simplemente es porque es muy largo. No, Pero si no. uno va destilando el sueño y dice ya, la introducción del sueño fue bonita. Esta parte un mensaje bonito. Después, lo que viene después fue una pesadilla. Esta parte es fea. Y después tú lo vas viendo por parte al final. Es que a mí me ha pasado que yo digo, yo no sé si me sentí bien o me sentí mal. Es como, no me sentí mal, pero tampoco me sentí bien. Es como una mezcla de Ya, es que sí, sensaciones. igual me lo imagino. Porque también, sí, po, es como quizás confusión. Es que Si eso uno pasa con sueña los con sueños. confusión, no va a Porque, saber. ajá, perdón. Es que también pasa como con los lugares, porque es como ya estoy en una casa, pero luego la casa tiene una escalera que me lleva por allá a Italia, entonces es como imposible en un mundo real, pero es que como que se tiene portales y formas y todo. Entonces, de la misma manera, tanto con la forma como con la sensación. ¿Cuál ha sido su sueño más simbólico que se acuerde ahora? Del último tiempo. No, de quizás de joven. Un sueño que recuerde, de más niña. No, yo creo que el que te decía de la voz, Ya. por lo recurrente y Pesadillas. Ah, eso era una pesadilla, ¿verdad? ¿Y sí, sueños no. bonitos? No. Sueños bonitos cuando sueño con gente famosa. Cuando sueño con la fama, el poder y el dinero. Yo creo que No. no me acuerdo de sueños bonitos. O sea, que me hayan marcado. O sea, es que yo he tenido De sueños niño. ya de niño. Es que siento que tienen una... Bueno, no sé, mis sueños bonitos es cuando hay mucha naturaleza y también cuando siento que todo está súper bien en mi familia. Creo que eso ha sido como muy bonito. Bien. Pero sí, yo creo que también. Es que creo que también depende mucho de la persona, porque puede que porque para Pero mí es es que obvio, po, importante la obvio, po. familia. Entonces, quizás para otra persona soñar con la familia es como, qué, pues, qué pendejada. Pero es por eso, porque es el significado que Eso. cada persona le Continuemos da. con la pauta. Ya, y vamos no sé cómo vamos de tiempo, porque siento que se nos está oscureciendo. No. ¿No? ¿Está bien? Sí. Siento que hemos hablado de un montón de cosas menos de lo que habíamos Que por eso, presupuestado. vámonos más al grano. Ya. Los sueños, aparte de Sigmund de Freud, y me siento como psicólogo, aparte de Freud, ¿hay alguna otra persona que haya estudiado los sueños en forma psicológica, psiquiátrica, que le resuene Jung, ahora? Jung también. Y él hablaba, ay, Jung. Jung, Ah, cacha, buena, a él sí le él, creo todo. ah, Sí. él también hablaba de los sueños colectivos. Y eso es increíble porque bueno, yo no sé, por eso te digo que no sé si, cómo se puede diferenciar porque no hay un estudio que lo pueda comprobar todavía de que es una premonición o que es que la gente analizó lo mismo al mismo tiempo. Porque un poco lo que también él enfocaba era como hay momentos en los que uno sueña las mismas cosas y es como que colectivamente la gente se le estaba apareciendo eso. O sea, pero yo creo que eso, no hay duda de que eso es así. Así como las apariciones paranormales. Por ejemplo, hoy en día la gente se encuentra con la Virgencita en el comedor. Hoy Ujú. la Virgencita me habló y me dijo que el patito iba a estar bien. Pero en la época de los griegos, la gente no se le aparecía a la Virgencita, po, porque no existía la Virgencita. Entonces se le aparecía Thor por la ventana de su pieza. Es que eso es muy básico, perdón. Pero a lo que yo voy es... ¿Cómo? ¿Me está diciendo básico? No, no, no. Lo estoy diciendo porque eso es como, claro, muy enfocado en las creencias de la persona.
No, Pero yo más estoy hablando bien, del mundo colectivo, no de la persona individual. claro, pero desde la cultura, ya, desde la cultura del momento. Entonces, la cultura del momento, la gente soñaba por Contor, o la cultura del momento, ahora puede ser la Virgencita. Pero más allá de la Virgencita o todo es que las mismas personas sueñan con un incendio y al otro día se presenta ese incendio y es como, Ajá. estas personas Pero sabían. es bacán, pero sí, pues, bien. Pero por eso, entonces, ¿qué las hizo a estas personas soñarse con lo mismo Porque que estamos iba a conectados. pasar? Porque estamos conectados, todos estamos conectados. Bueno, pues a eso voy ya. A eso voy a que eso es inexplicable, porque ¿cómo es posible que todas estas personas pensaron lo mismo? Y De hecho, se me ocurre una explicación, solo por ser raza humana nomás. Es como si uno dice las lagartijas pueden ser azules o verdes. ¿Mm? Ya si encontráis algo que es una lagartija, no va a ser morada. Tú sabéis que va a ser azul o verde. Entonces, si ya hablamos de los seres humanos, podemos tener comportamientos parecidos igual. Y en ciertos momentos, esos comportamientos, que en este caso puede ser un sueño, puede ser el mismo. Porque como somos seres humanos, estamos compartiendo una experiencia similar, muy similar. Ya, ay, cuidado. Ay, vi el vaso caer. No sé, no entendí la analogía de Que que... yo creo que en el fondo que ya el hecho de ser de la misma raza ya nos une. Entonces, esa unión que existe ya, por ejemplo, de que por ser de la misma raza tenemos dos brazos y dos piernas, eso también nos une en un sentido más energético, que puede ser como en los sueños, en los pensamientos, cuando a uno se le ocurre la misma palabra que otra persona, lo dicen al mismo tiempo. Ujú. Entonces yo creo que el hecho de ser de la misma raza, aparte de hacernos compartir cosas anatómicas como tener una cabeza, dos ojos, también nos hace compartir cosas de frecuencia, de energía, que no son tan comprobables con las metodologías actuales. Pero que Claro, el hecho de que seamos de la misma categoría racial, eso sonó muy Hitler, pero nos hace compartir ese tipo de cosas que quizás no podemos categorizar en una biblioteca, pero que podemos experimentar. claro. Es que yo lo que encuentro interesante porque ese ejemplo que tú diste, de repente las personas que están en un mismo espacio y están calladas y una empieza a cantar una canción en su mente y luego la otra la termina cantando y era como, no es una canción famosa o no es la canción del momento y es como, ¿cómo supiste que yo estaba cantando eso? No, no sé si te ha pasado. Sí, es que por eso digo que hay algo más allá de lo que uno puede comprobar, que Ujú, uno puede, a pesar de no comprobarlo, puede saber que es cierto. Porque hay ciertas situaciones que ya la coincidencia pasa a ser demasiado ridícula si es que es como ya, es como, bueno, obvio que sí. Me acuerdo, no me acuerdo de una que me ha pasado a mí, pero me acuerdo de un profesor en el colegio que nos contaba que él cuando estaba en el colegio se acordaba de esta situación, que el profe había preguntado una pregunta en matemática y el resultado era un dígito de 1000 o de 10.000, una cuestión que era como 5 o 6 dígitos. Entonces ¿ya? era como, ponte tú, 10.632. Y que ah, no, espera, me estoy mintiendo. El resultado era, no sé, el resultado pues bueno era como 12. La cosa es que este profesor, él estaba como... No estaba pescando ni una wea. Y él en su mente pensó 10.312. Le preguntaron a otro compañero. Y el otro compañero, en vez de decir 12, 6, 9, dijo 10.322. Ya. Entonces dijo el mismo número descabellado, porque era una weá así como, weón, 6 más 6. ¿No? Sí, así ya, claro, más de 100 es como, weón, tenés que repetir matemáticas. Entonces, y este weón dijo como el número que estaba pensando mi profe. Entonces, de repente nos pasan estas situaciones, o de que uno piensa una palabra y la otra persona lo dice, que tú decís como ya, lógicamente, racionalmente, linealmente, no es comprobable. Pero Ujú. eso no significa que tú no podáis. O sea, más que comprobable, no es como mm, materializable o como Que no sí, hay pues, una palpable. lógica, Pero claro. sí es comprobable. En verdad, eso es lo que quiero decir. Que al Ujú. final
tú no lo podís comprobar de forma científica, lógica, lineal, pero lo podís comprobar de forma experiencial, donde a ti te pasó que tú pensaste algo y alguien te lo dijo, tú conociste a alguien que le pasó esto, y al final ese es un aprendizaje igual de válido. Aparte de hacer formulitas y weas lógicas y lineales, es igual de válido las cosas que uno experimenta y decís como, wow, sí, esto pasó, acá existe una unión de una comunicación que no puedo ver. Claro, es que, bueno, quizás estamos hablando de lo que no sabemos. Tendríamos que... Pero es que tampoco creo que haya la información. Porque me pasa con lo que tú estabas diciendo, me pasa muy frecuentemente que pienso en una persona que hace mucho rato nada que ver con esa persona. Y de repente es como, ay, ¿qué será la vida de fulanita? Y me escribe, pero al minuto, o sea, es como que me dé chance, o no he visto sus redes sociales, no he visto nada como para decir, ah, ya me acordé de su existencia, no, simplemente me llegó a la mente. Y así como me llegó a la mente, al ratito me llega su mensaje o me doy cuenta de algo de ella. Entonces es como, igual le encuentro súper curioso de qué manera eso estaría vinculado, porque no habría una explicación, por decir lógica. Y no es una coincidencia que me haya pasado una vez, sino que me pasa muy seguido, de que recuerdo cierta persona y esta persona se manifiesta. Claro, y ese tipo de situaciones yo creo que todos las viven, todos. Solo Mm, que algunas personas deciden ignorarlas o deciden Claro, porque decir, como como, ah, ya, o deciden no coincidencia. creerlo, ya sea no Ujú. creerle al otro, este weón me está cuenteando, o no creerse a uno mismo y decir como, ah, no, me lo imaginé, no, etcétera. Pero yo creo que son cosas que nos pasan a todos. Claro, yo Co- creo que este capítulo vamos a tener que llamarlo el inconsciente y su energía, Sí, más a allá que menos el que ahora nos sueño. peguemos unos 15 minutos intensivos de sueño, Ujú. porque nos falta hablar de las parálisis, del sueño lúcido y de cosas que a mí me encantaría escuchar en un podcast de sueño. Claro, bueno, hablemos de las parálisis. O sea, hasta donde yo entiendo, ella tienen que ver con una alteración del sistema nervioso, ¿no? Que, eh, no sé, ponte tú, pasa que como que se para, bueno, valga la redundancia, se paraliza en este funcionamiento y no deja que el cuerpo se mueva porque lo encuentra como una amenaza a su recuperación, por decirlo de alguna manera. Porque estaba procesando la información, entonces es como, ¿cómo le digo yo? Como una máquina que está funcionando a 1000 por hora y que tú para relajarla le echas agua. Entonces como la máquina del cerebro está trabajando a 1000 por hora y si la despiertas se puede fundir. Entonces te bloquea la capacidad de despertarte. Ya, cacha, interesante teoría. Entonces, claro, es una protección que obviamente uno la pasa horrible. Bueno, muy pocas veces he tenido parálisis de sueño. Pero eso es una teoría nomás. Yo creo, por ejemplo, que las parálisis del sueño he tenido muchísimas y creo que, Mm, a diferencia, y creo que es un sueño nomás. Yo creo que en verdad uno no se despierta. No es como, eso yo lo encuentro medio poético, medio fantástico. Que ya, como que uno está en la cama y abre los ojos. Y como que en verdad está despierto, lúcido, como el mundo de la vigilia, ajá. con los ojos abiertos pero no se puede mover. Yo no creo que sea así. No creo que uno en verdad se despierta, uno en verdad puede abrir los ojos. Es un sueño y estáis soñando que estáis en tu pieza acostado como cuando te estabais quedando dormido. Pero no creo que sea como que en verdad hay algo motor ahí que está funcionando a media. Yo creo que todo es mundo onírico. Todo es una creación es un sueño muy real nomás. Un sueño que se basó en la realidad justo antes de quedarte dormido. Y en tu pieza, que obviamente uno conoce su pieza, entonces en un sueño no es difícil recrearla súper similar. Mm. Pero bueno, son teorías. Que entramos en un terreno conocido para mí. Yo me siento un experto en parálisis del Ah, sueño. pues. No sé si eso es bueno, porque en verdad hay algunas muy traumáticas, pero hay Es que yo algunas lo veo. muy buenas. Ajá. Sí, te entiendo. Te entiendo porque, claro, tú hablas como de la experiencia que has tenido con ellas, pero yo te hablo como no sé, como de la explicación No, un si es de poco Freud, yo no le creo biológica. nada. No, 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 no de Freud, no de Era Freud. broma. Pero de cómo, ponte tú, cuando el cuerpo se relaja muchísimo,
que eso también es muy común. Las personas, o sea, el cuerpo está súper relajado y de repente uno siente que se va a caer a un abismo y se despierta. Ujú. Y es como que el cuerpo casi que se relajó tanto que el cerebro piensa, "Ah, nos estamos muriendo", y te manda así un choque eléctrico como para que, oye, levántate porque no te puedes morir. Y entonces uno siente que como que se está yendo pues a las profundidades. Ajá, ajá. Y es eso, es un aviso Pero del cerebro que te está diciendo no te mueras porque estabas muy no, relajado. es que yo creo que ahí estamos hablando de cosas distintas. Eso pasa, por ejemplo, hasta en la meditación. Pero yo creo que en Ya. una parálisis del sueño es otra cosa. Porque no necesariamente es como un miedo intenso, como que te va a atropellar un camión y tú podés contar los segundos hasta que te aplasta. Según... es como un terror psicológico, el de la parálisis del sueño. Ujú. Entonces no es como ese miedo de que te vaya a caer y vaya a chocar contra el piso. Es como que te están atormentando. Es como cuando uno siente que lo están mirando, solo que acá te está mirando como un demonio, una weá que te da mucho Claro, miedo. pero es que igual eso tiene que ver mucho también con las formas del consciente y también ¿Qué como es eso? esos ¿Qué es eso? Perdón, por temores. favor, explique. O sea, porque es que pueden ser como, claro, como unas angustias que tú conscientemente no quieras ver. Y Ya, entonces en sí. O el sea, como un momento, sueño más común y corriente nomás, que te está mostrando tus miedos. claro, o sea, es que sí o sí te está mostrando algo que te angustia mucho, pero te lo está mostrando de la peor manera. Entonces igual es como que te expone muchísimo a ese miedo y a esa preocupación, a ese miedo a la muerte, podría ser, a Ajá. ese miedo a Pero eso no tiene desaparecer. mucha diferencia con un sueño común y corriente. La diferencia de la parálisis del sueño es que está en un límite más cercano a la vigilia, según lo que cuentan. Porque es que Mm. yo aparte partí con mi argumento como más hueado, como en verdad, ¿cómo se llama? Desacreditando todo este mundo ficticio de lo cercano que pueda estar la parálisis del sueño con el mundo de la vigilia. Entonces, omitiendo mi argumento como si no lo hubiera dicho, la gracia de la parálisis del sueño es que podría llegar a ser un poco vigilia, que se mezcla con un sueño, Mm, que es distinto. Entonces, claro, me imagino yo con lo que estábamos hablando en la gracia de esta parálisis del sueño, que no necesariamente es un sueño que te está mostrando tus miedos, sino que puede ser una energía, un espíritu o algo que está en tu pieza y te está hinchando las pelotas y que no tiene nada que ver con tus miedos. Es simplemente un agente externo que te está atemorizando. claro, entiendo. Entiendo, pero no estoy de acuerdo. Me- es que sí, no sé. Primero lo digo desde la parte, ¿cómo se dice? No creyente. ¿Cómo sería la palabra? ¿Escéptica? Escéptica. Me cuesta mucho creer en fantasmas o en, o en personas que te atormentan. Sí, creo que tengo esa dualidad. Entre que Sí, bastante dual, porque es antes me estaba bastante hablando de... dual. Sí, por eso yo entiendo que es muy dual, porque de repente encuentro lógico la energía y la frecuencia de que podemos pensar parecido sin hablarnos, o como la telepatía casi. Sí, Puedo encontrar eso eso. lógico, pero encuentro muy lógico el tema de los fantasmas o de los espíritus. Entonces Ajá. ahí ya es un tema muy escéptico para mí. Es como, Ya, entonces, no creo que sea algo que represente un fantasma, sino que es más bien un miedo que el inconsciente ya, nos está atormentando. pero entonces para poder hablar de parálisis del sueño con toda la riqueza que pueda tener en las conversaciones actuales, uno necesita creer en espíritu, yo creo. O sea, yo Yo pienso, creo. porque sí, po, porque si no, no le podéis dar un significado tan mítico como tan simpático. Mm, Tenéis que creer un poco en los demonios, en los espíritus, en todas esas cosas, para poder decir como, ah, sí, con esta parálisis del sueño me visitó tal ente. Porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, al final, claro, la parálisis del sueño sería un sueño más nomás. Es que es interesante, no sé si eso tenga que ver que el hecho de que yo no crea tanto en eso me ha hecho tener menos parálisis del sueño y tú que la creas más, los tengas más. No sé, yo creo que en mi caso no es tan así, porque no,
yo creo que, ya, claro, quizás en algún momento me obsesioné más con el mundo paranormal, pero no una constante a lo largo de mi vida. No es Mm. como One Piece. No, Ah, tampoco. Pero es como que... vamos a ponerle el capítulo One Piece, el inconsciente. pero sí, po, no es como que yo la friqué y yo esté obsesionado con los fantasmas, ni cagando. Ya, Como ya, que no te solo, entiendo. solo los creo que existen. No, no, solo fue una... ¿Cómo? Sí, eso, una... No me ataque. No, no te Mentira, ataco. broma, broma. Pero sí como tratando de calzar cosas, pero no significa que sea tan así, simplemente el hecho de Bueno, que... entonces mito, o sea, no mito. Teoría número 1, las parálisis del sueño son entidades paranormales que te visitan a lo largo de la noche. No, Teoría, Ajá, bueno, esa. teoría, Refutada teoría esa. número 2, por favor. Teoría número 2. Que las parálisis del sueño son esos miedos profundos que se muestran muy reales, pero que igual tu sistema nervioso te dice, o sea, ajá, tu sistema nervioso te dice que claro, como que no te puedes levantar en ese momento porque está procesando muchísima información. Y si tú te levantas en ese momento, te despiertas en ese momento de manera abrupta, te puedes Fallar el coco. enloquecer. O sea, sí, mal. Ya, O sea, te buena. puede fundir el Teoría, cerebro. perfecto. Teoría número 3. No sé si tengo una cuarta. Yo no sé si tengo una tercera, pero por lo menos tenemos dos Ya. que podemos contrastar. Entonces está la teoría de los escépticos y está la teoría de los paranormales. Ahora, Es que de repente puedo entender. O sea, sí, es que es tan complejo porque siento que tiene que ser tan específico que se te aparezca un fantasma o que llegue a tu mundo. ¿pero por ¿Por qué es tan qué? específico? Es que ahí no. Ya bueno, esto, el siguiente capítulo lo pongo ahora mismo. Paranormalidad. Ya, No sé, hablemos de eso. ni cagándose en la palabra, pero para efectos paranormales. Ya, y para cerrar efectos paranormales y seguir concentrándonos en los sueños, yo creo que es súper posible porque en este preciso momento puede estar lleno de frecuencias un poco más densas que pueden tener alguna clase de conciencia o alguna clase de dominio de su propio ser y movimiento y pueden estar paseándose por acá y weón, burlándose de nosotros, weón, así acá mientras nosotros no los vemos o no, o escuchándonos, ni siquiera burlándose. ¿Y por qué no? Si al final vemos un espectro muy limitado de frecuencia. Entonces ahí, yo, o sea, así lo explico yo. Entonces así yo como que pienso para mí y digo, en verdad es súper probable que existan como weas que no vemos, que pueden estar afectando la realidad que sí vemos. Pero Claro, pasando al tema de los sueños, siguiente tema. Yo ahora quiero poner el tema. dale. Las experiencias cercanas a la muerte. Ya. Eso, según lo que yo pienso, mis creencias y todo eso, yo creo que ya está lejano al mundo de los sueños. No, en verdad no. ni 2 segundos para contradecirme. Pero es como... Porque el sueño ya es como una creación, digamos, más artística. ¿Ah? En cambio, la experiencia cercana a la muerte es una creación forzada. Como que ¿Cómo? te atropelló un camión y tú quedaste en coma, digámoslo. Ya, ya, ya. Entonces, y tú en ese coma, gracias a esa situación de extrema, una vivencia extrema, tu conciencia entró en un modo... un Inconsciente. modo... claro, un Destruido. modo avión. Entonces, es como ocasionado por un acontecimiento traumático. Ujú. No es como que te fuiste a dormir y no. Y esto también es muy curioso porque a diferencia de los sueños, que si bien hay gente que sueña, todos han soñado que se le caen los dientes o hay sueños similares que se repiten en la gente, Los cocodrilos. nunca he soñado con un cocodrilo, pero me alegro que también haya gente que sueñe con Sí, cocodrilo. Sí, ¿en de serio? verdad, de verdad. Yo tengo una obsesión con los cocodrilos. Pero la diferencia entonces de la experiencia cercana a la muerte, SM, es un concepto científico, no lo acabo de inventar. Y que es esta gente que muere por un par de segundos, minutos incluso ha habido. Ajá. La más larga creo que fue una señorita, una niña, no sé qué fue, pero era un género femenino.
Ya, ya se Funado. entendió que era una mujer. Y que se cayó, estaba Ay, haciendo perdón. rafting o estaba en un río hueando y se cayó, se pegó en la cabeza y estuvo 15 minutos. 15 minutos abajo el agua, ahogada. O sea, se Oh. desmayó y después estuvo 15 minutos desmayada bajo el agua sin respirar. Y murió. O sea, dejó de latir el corazón y todo. Después la sacaron, la revivieron. No sé cómo le habrán sacado el agua. Pero la cosa es que... la- y, Preguntas que no me dejan dormir. y bueno, eso fue el más largo. Pero entonces mucha gente, porque hay registro. Entonces este libro que estaba leyendo antes de partir para inspirarme y para buscar conceptos, habla de... hay todo un recuento de situaciones así, de gente que, y son miles, quizás millones, no sé cuántos son, pero de personas que han estado muertas un cierto periodo de tiempo y que han vuelto a la vida. Ujú. Y lo más curioso de todo es que todas ven algo similar. Ya. Entonces no es como un estado onírico en el que el paisaje es cambiante y está en función de tus creencias, tus miedos, etcétera. No, acá es como que se desconectan y llegan al mismo lugar. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar o argumentar que no es igual que un sueño. Quizás se comporta parecido, porque es una vivencia como que uno podría decir que no es del estado de la vigilia y que es un poco inducida mentalmente, digámoslo. Pero Claro. la cosa es que, por ejemplo, una de las cosas que todos experimentan en las SM es que pueden verse a sí mismos como en el pabellón, digámoslo. O sea, ellos salen de su cuerpo y pueden ver a los doctores, a la enfermera, ven el pabellón, se ven su cuerpo desde afuera, como si fuera una cámara en la esquina Ajá, sí, sí, del se pabellón. entiende. Entonces, eso es una de las cosas que experimentan todos, que es como incluso pueden escuchar. Algunos pueden... iba a chamullar, no sé si la mayoría, Vente, pero vente. Vente, un vente. gran grupo de personas pueden recordar incluso conversaciones de los doctores con las enfermeras, pero en el momento en el que ellos estaban muertos, ¿cachai? O sea, en ese momento en donde ellos... Y eso fue lo que cautivó un poco el estudio de estas cosas, porque era como... Después esta persona volvía a la vida y le decía al doctor, oye, escuché que me estabais pelando, weón, cuando estaba muerto. Y el doctor queda como lo supo. Entonces, eso pasa actualmente, le ha pasado a mucha gente. Entonces, el cerebro se apaga, porque eso se mide eléctricamente. El corazón se apaga, eso también lo están midiendo. Y, y entonces tu cuerpo todo se apaga, pero hay algo que sigue funcionando, que te hace observar, bueno, no solo el pabellón, porque todos también explican que ven una especie de túnel, como esta cuestión un poco del túnel después de la muerte, etcétera. Hay todas unas teorías ahí, pero que todos tienen experiencias similares, ya sea como verse desde afuera del cuerpo, ver un túnel, ver una luz, ver a alguien conocido que le negocia, como Claro, es para que. que Ajá. siga la luz o para que vuelva a la vida. Entonces todos tienen estas situaciones parecidas que parecieran ser un sueño, pero que pueden ser algo distinto. Ahora sí, paso Eso. palabra. Ya, gracias. Por fin. Por fin. Este. Encuentro muy interesante todo lo que acabas de decir. eh, pero no sé si eso tenga que ver con un sueño, porque no creo que sea un sueño. Yo creo que es como otro estado de conciencia. Porque independiente de que hayan sentidos que no te estén funcionando o que de alguna manera igual como que te mueras, yo creo que como que los sentidos siguen funcionando. O sea, como que puedes seguir escuchando, puedes seguir como sintiendo cosas. Y no, bueno, no sé, ahí me pongo demasiado racional, pero es como, porque el factor común de la gente es que cuando se muere o cuando tiene una experiencia muy cercana a la muerte, empieza a recordar a las personas más queridas o a los momentos más impactantes, que es un poco también lo que muestran en las películas, ¿no? Como que te vas a morir y empieza a aparecer toda la película de tu vida Ajá. con los momentos claves. Y es un poco también como el cerebro que no sé, lo leí en algún momento, que te trata como de revivir, o sea, es como casi que un rescate, porque de por sí el cuerpo va a hacer todo lo posible para no morir. O Ujú. sea, como máquina El va a cuerpo y la ser, mente, claro. claro, va a hacer todo lo posible para sobrevivir, para no morirse, para no desfallecer.
Y entonces te va a mandar esa información que es emocionalmente sensible, pero emocionalmente impactante. Entonces te va a decir, ya, fulanita es la persona que más quisiste, mírala, 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 a ver si te dan ganas de vivir y no te mueres. Esto fue lo más impactante que viviste y te hizo muy feliz. Míralo, míralo porque no te puedes morir porque esto tienes que volverlo a vivir. Entonces es casi como rescates que te manda el cerebro, así como ta, 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 ta. Y ya, bueno, obviamente si ya está muy desgastado y todo, ya como que no. Pero claro, yo creo que también tiene mucho que ver con eso, porque Un puede, instinto de supervivencia. claro, un instinto de supervivencia y que quizás la persona esté inducida por un coma, que no pueda moverse, que sus músculos estén ahí medio paralizados, qué sé yo, pero que igual sus sentidos estén ahí, entonces todavía esté escuchando y que de repente que también lo he escuchado, pero casos muy específicos. Quizás una historia o dos historias, no lo podría afirmar con certeza, pero de personas que escuchan como la voz de alguien que quieren mucho y que como que eso de a poco como que los hace regresar del coma. Oye, me acuerdo que una vez tenía como, no sé, unos 11 años, 12 años. Y estábamos en un paseo de curso en el colegio y yo me caí, estábamos en la nieve tirándonos en estas palitas que uno se agarra así y se tira en la palita. Hicimos un cerro, la weá es que el cerro cada vez que uno se tiraba, como que la nieve como que se apretaba, entonces el cerro, como la rampa, se iba agrandando. Entonces cada vez que se iban tirando los niños se iba agrandando, se iba agrandando. En un momento me tiré yo, en ese momento muy flaquito, pero muy activo. Entonces, Por weón, no decir inquieto. volé como 4 metros y caí de espalda No. y estuve sin respirar cerca de un minuto. Ay, Y yo pensé que me iba a morir. Y me sentí un chuche tu madre porque por mi mente solo pasaron mis juegos, mi consola y puras weas materiales. Y después yo, avergonzado, weón, más encima lo dije, puta, de repente soy tan honesto que yo me cago a mí mismo. soy mi propio enemigo. Sí, y me acuerdo que contando así, cuando llegué a la casa y mi vieja, no, y me preguntaron, ¿y qué viste? Yo me imagino a mis viejos esperando, así que les dijera como a ustedes, dándome un abrazo, no, weón, vi mi Nintendo, no sé qué, weá, y pura weá, así yo como, hoy soy una mierda de persona. Pero O bueno, sea, eso demostró que en ese momento era lo que te mantenía con vida. brutal, brutal. Wow. Qué triste lo que acabas de decir de mí, me voy a ir ahora. Por favor, no dañes a montarte la nieve. Bueno, la Bueno, mente yo de creo un que niño. sí, no, está bien. Un niño muy querido, muy consentido. Claro, quizás daba por hecho el amor. Sí, Eso por un era lado obvio puede ser por muy ahí, bonito. claro, era muy obvio para ti, entonces como... Entonces yo quería seguir viviendo para seguir jugando. Eh, bueno, vamos cerrando. Es que Yo creo tengo, que tengo la ya... idea de que sí, bueno, podemos ir cerrando y quizás podemos hacer un parte 2 de sueños. Sí, yo creo que va a tocar porque creo que hoy hablamos más del inconsciente y de esas energías que se mezclan de maneras no Sí, tangibles, pero sí. no de los sueños Quizás también específicamente. marcamos una nueva formalidad, de hecho un nuevo setup. Ahí tenemos una nueva Ujú, la nueva posición de las presentación. cosas, El cámaras, asientos. público lo pidió más cercano. Eso es lo más cercano. Y sí, una nueva aproximación hacia el micrófono con mi mea culpa. Sí, no, Entonces, igual ahí tratando de ser lo más, no sé, podemos... sincero posible. Bueno, Eso, tratamos de ser sinceros, pero es que de repente cuando hay una cámara al frente, uno también como que trata de poner una pose y es claro, más claro. complejo como en la cotidianidad porque de por sí está uno aquí como limitado de espacio, entonces Sí, eso pues ya marca mostrarse, una mostrarse, diferencia. mostrarse siempre como que activa algo distinto en la cabeza. Ujú. Entonces cerramos parte 1, sueños parte 1, para continuar en un próximo día con sueños parte 2. Ya, sí. Es que lo encuentro demasiado curioso porque creo que hicimos muchas preguntas de los sueños y a la final como que hicimos como dos o tres de lo que habíamos dicho y hablamos como de otras cosas. Sí, yo quería saber si tenemos alguna cita para cerrar o si simplemente cerramos un poco como de costumbre, abruptamente. Eh, la vida es sueño, decía Don Calderón. Pero ¿qué es la vida? ¿Y qué es el sueño? La- Porque como hablamos en algún momento preparando la pauta, Ay, el sueño y la vida
son extremadamente similares. Solo que hay un factor de ponerse de acuerdo en el que dijimos que el sueño no era real y la vida sí. Y he ahí un dilema en el que uno se puede preguntar, ¿es igual de real el sueño y la vida? ¿Es más real la vida? ¿Es más real el sueño? O No son sabemos. diferentes dimensiones. Diferentes Sí, dimensiones. estamos en una dimensión. Sí, no porque aquí podríamos decir tangible, pero es que no sabemos qué tan tangible. Me acuerdo mucho de la serie de Sadman, cuando la niña esta que era la vértice, ¿era que se llamaba? Como el quiebre. Ah, verdad, sí, sí, sí. Y ella pasaba de sueño en sueño. Entonces yo creo que en esos estados es como si hubiese otro mundo. Ahí mira la ironía mía. En eso sí creo. Que en otros estados podemos encontrarnos. Pero es que muy desde la esencia, o sea. Ujú. Muy bien. Ya, Entonces dejémoslo ahí para le reflexionar. pedimos también, o más que pedir, recomendamos, para hacerlo más entretenido a la audiencia, si quiere escribir su sueño, el sueño más simpático, su sueño más traumático, su sueño más hermoso. Incluso no solo sueños cuando uno se va a acostar, sino también aspiraciones. ¿Por qué no? Yo sueño con ser el mejor músico, con ser el mejor arquitecto, etcétera. Por favor, compartan en los comentarios su sueño, ya sea de estos que uno tiene cuando se va a dormir, o aspiraciones en la vida, para que podamos leerlo todos, sacarnos una sonrisa, un momento de intriga o inspiración. Eso, me encanta que dejemos los sueños, que yo creo que eso es parte también del propósito de existencia, porque los sueños nos mantienen vivos, o sea, no solamente poéticamente, pero es que se nos va a ir muy largo, pero como el libro del hombre en busca del sentido, para mí ese libro me marcó. O sea, yo creo que ha sido el de los libros que más me ha marcado. Y estaba soñando, pues en verdad él no estuvo, no es alemán, no estuvo en la... ¿No? Él soñó que esto era mentira. ¿Te cachai? Se le cae toda la filosofía al no señor. puede ser. Yo le creo. Bueno, no sé, pero en ese momento me hizo mucho sentido lo que escribió. Don Víctor Frankl, ahí para que quieran buscar el libro. Y el hecho de que uno pensaría que hay cosas que son insuperables, que son, mejor dicho, horribles. Y sí, o sea, de que lo son, lo son. O sea, no vamos Claro. a minimizar el dolor. Pero sabes que lo más impactante es cómo tú enfrentas a través de tu actitud, como que sobrevives a eso, pero más allá de esa actitud, tu actitud te la da tu sueño. Entonces tu sueño te mantiene comprometido con seguir viviendo a pesar de las adversidades. Mira, qué buena esa. Eso yo creo que dejámoslo como pregunta abierta. ¿Tu actitud te da tu sueño o tu sueño te da tu actitud? Ya, bueno, me gusta Y como con eso frase. cerramos el capítulo Eso, que la y gente nos vemos comente ahí para la parte 2. para la parte 2. Ya, perfecto. 1. 2, 3.